Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Del libro de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Sábado 27ª semana, tiempo ordinario. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Petición. Jesús, confío en ti, que nunca dejes que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, y que siempre nos darás el 100 por 1 y la vida eterna, cada vez que dejemos todo y te sigamos. Meditación. Hoy escuchamos la mejor de las alabanzas que Jesús podía hacer a su propia madre: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esta respuesta, Jesucristo no rechaza el apasionado elogio que aquella mujer sencilla dedicaba a su madre, sino que lo acepta y va más allá, explicando que María Santísima es bienaventurada, sobre todo por el hecho de haber sido buena y fiel en el cumplimiento de la palabra de Dios. Muchas veces el cariño que sentimos hacia María se trasluce en un disgusto al escuchar este pasaje. ¿No fue Cristo injusto, o a lo menos descortés, con su madre al responder así ante el piropo que le brindaban? A simple vista podría parecer que sí, pero si lo pensamos más aguda y profundamente, concluiremos que lo que en realidad buscó y logró con esa respuesta fue que María no fuese alabada y querida por el hecho físico de llevar a Jesús en el seno y alimentarlo, sino por algo infinitamente más grande: cumplir la voluntad de Dios y perseverar en ella todos los días de su vida. Jesús la presenta como modelo de felicidad solo porque oyó y cumplió la palabra de Dios. María vivió en esta vida las cosas más grandes y sublimes, fue elegida predilecta de Dios en todo momento y el amor de Dios invadía su persona y, por tanto, su vida. María rezaba. Nosotros también podemos vivir cosas similares a ella y hemos de ser conscientes de que ante todo, las cruces son una muestra del amor inmenso de Dios, del amor de predilección de Dios hacia nosotros. Él nunca va a dejar que estemos siendo tentados por encima de nuestras fuerzas. Y siempre nos dará el 100 por 1 y la vida eterna, cada vez que dejemos todo y le sigamos. Fidelidad a Jesucristo y a su Evangelio, para anunciarlo con la palabra y con la vida, dando testimonio del amor de Dios con nuestro amor, con nuestra caridad hacia todos. ¿Cómo es mi fidelidad al Señor? Llevemos con nosotros esta pregunta para pensarla durante la jornada: ¿cómo es mi fidelidad a Cristo? ¿Soy capaz de hacer ver mi fe con respeto, pero también con valentía? ¿Estoy atento a los otros? ¿Me percato del que padece necesidad? ¿Veo a los demás como hermanos y hermanas a los que debo amar? A veces me preguntan si los cristianos creemos en la predestinación, como creen otras religiones. No, los cristianos creemos que Dios nos tiene reservado un destino de felicidad. Dios quiere que seamos felices, afortunados, bienaventurados. Fijémonos cómo esta palabra se va repitiendo en las enseñanzas de Jesús: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados.
Bienaventurados los pobres, los compasivos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que creerán sin haber visto. Dios quiere nuestra felicidad, una felicidad que comienza ya en este mundo, aunque los caminos para llegar no sean ni la riqueza, ni el poder, ni el éxito fácil, ni la fama, sino el amor pobre y humilde de quien todo lo espera. Se trata de una felicidad que es todavía mayor que la alegría de vivir, porque creemos en una vida sin fin, eterna. María, la Madre de Jesús, no es solamente afortunada por haberlo traído al mundo, por haberlo amamantado y criado, como intuía aquella espontánea mujer del pueblo, sino, sobre todo, por haber sido oyente de la palabra y por haberla puesto en práctica. Por haber amado y por haberse dejado amar por su Hijo Jesús. Que María, Madre del Amor Hermoso, ruegue por nosotros. De las homilías de San Gregorio Magno, Papa, sobre los Evangelios. Nuestro ministerio pastoral. Escuchemos lo que dice el Señor a los predicadores que envía a sus campos: la mies es mucha, pero los operarios son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Por tanto, para una mies abundante son pocos los trabajadores. Al escuchar esto, no podemos dejar de sentir una gran tristeza, porque hay que reconocer que, si bien hay personas que desean escuchar cosas buenas, faltan, en cambio, quienes se dediquen a anunciarlas. Mirad cómo el mundo está lleno de sacerdotes, y, sin embargo, es muy difícil encontrar un trabajador para la mies del Señor, porque hemos recibido el ministerio sacerdotal, pero no cumplimos con los deberes de este ministerio. Pensad, pues, amados hermanos, pensad bien en lo que dice el Evangelio: rogad al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Rogad también por nosotros, para que nuestro trabajo en bien vuestro sea fructuoso y para que nuestra voz no deje nunca de exhortaros, no sea que, después de haber recibido el ministerio de la predicación, seamos acusados ante el justo juez por nuestro silencio. Porque unas veces los predicadores no dejan oír su voz a causa de su propia maldad, otras, en cambio, son los súbditos quienes impiden que la palabra de los que presiden nuestras asambleas llegue al pueblo. Efectivamente, muchas veces es la propia maldad la que impide a los predicadores levantar su voz, como lo afirma el salmista: Dios dice al pecador: ¿por qué recitas mis preceptos? Otras veces, en cambio, son los súbditos quienes impiden que se oiga la voz de los predicadores, como dice el Señor a Ezequiel: te pegaré la lengua al paladar, te quedarás mudo y no podrás ser su acusador, pues son casa rebelde. Como si claramente dijera: no quiero que prediques, porque este pueblo, con sus obras, me irrita hasta tal punto que se ha hecho indigno de oír la exhortación para convertirse a la verdad. Es difícil averiguar por culpa de quien deja de llegar al pueblo la palabra del predicador, pero, en cambio, fácilmente se ve cómo el silencio del predicador perjudica siempre al pueblo y, algunas veces, incluso al mismo predicador. Y hay aún, amados hermanos, otra cosa, en la vida de los pastores, que me aflige sobremanera, pero, a fin de que lo que voy a decir no parezca injurioso para algunos, empiezo por acusarme yo mismo de que, aun sin desearlo,
He caído en este defecto, arrastrado sin duda por el ambiente de este calamitoso tiempo en que vivimos. Me refiero a que nos vemos como arrastrados a vivir de una manera mundana, buscando el honor del ministerio episcopal y abandonando, en cambio, las obligaciones de este ministerio. Descuidamos, en efecto, fácilmente el ministerio de la predicación y, para vergüenza nuestra, nos continuamos llamando obispos, nos preis el prestigio que da este nombre, pero, en cambio, no poseemos la virtud que este nombre exige. Así, contemplamos plácidamente cómo los que están bajo nuestro cuidado abandonan a Dios, y nosotros no decimos nada, se hunden en el pecado, y nosotros nada hacemos para darles la mano y sacarlos del abismo. Pero, ¿cómo podríamos corregir a nuestros hermanos, nosotros, que descuidamos incluso nuestra propia vida? Entregados a las cosas de este mundo, nos vamos volviendo tanto más insensibles a las realidades del espíritu, cuanto mayor empeño ponemos en interesarnos por las cosas visibles. Por eso dice muy bien la Iglesia, refiriéndose a sus miembros enfermos, me pusieron a guardar sus viñas, y mi viña, la mía, no la supe guardar. Elegidos como guardas de las viñas, no custodiamos ni tan solo nuestra propia viña, sino que, entregándonos a cosas ajenas a nuestro oficio, descuidamos los deberes de nuestro ministerio. Propósito: escuchar más atentamente la palabra de Cristo y saborear el pan de su presencia en las celebraciones eucarísticas. Paz y bien.